Hola, hola de nuevo, bienvenidos a este su canal, Cafecito Matemático. En esta oportunidad, entonces ahora veremos siempre cómo graficar dos rectas en un mismo plano cartesiano, pero ahora contextualizado a un punto de equilibrio de empresa, ¿sí? En el video anterior estuvimos revisando lo mismo, pero orientado al punto de equilibrio de mercado, donde nos daban una oferta, una demanda y buscábamos el punto de equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el punto de equilibrio, pero de empresa. Para encontrar un punto de equilibrio de empresa, pues también vamos a necesitar dos rectas en el espacio. Una recta que corresponde a los costos en función de las unidades producidas y una recta que corresponde al ingreso por las ventas, es decir, un ingreso en función de las unidades vendidas. Y esas rectas dibujadas en el mismo plano cartesiano donde se interceptan, entonces ahí obtendremos el punto de equilibrio de empresa. ¿Y qué es el punto de equilibrio de empresa? Pues el punto de equilibrio de empresa es cuando los ingresos alcanzan a los costos totales de producción. En ese momento se alcanza un punto de equilibrio de empresa, lo que significa que a partir de ese punto de equilibrio, lo que se produzca y se venda va a generar una utilidad o una ganancia, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ir viendo de a pocos con este ejemplo. Tenemos acá entonces, igual que el video anterior, pues definitivamente datos históricos de cuál es el costo total de haber producido ciertas unidades, ¿verdad? Y cuál es el ingreso de haber vendido ciertas unidades. Entonces lo que vamos a hacer es, igual que en el video anterior, vamos a modelar ambas, ambas rectas en el espacio para poder identificar cuál es el punto de equilibrio. Entonces, de nuevo, nos vamos a insertar, nos vamos al gráfico y vamos a gráfico de dispersión. Luego entonces vamos a darle clic en el gráfico de dispersión, clic derecho. Vamos a seleccionar datos y lo mismo que en el video anterior, vamos a darle a agregar. Esto vamos a colocar la serie de las unidades producidas y costo, entonces lo vamos a llamar costo total, y los valores de X de la serie, recuérdense que son los valores que va a tomar la variable independiente, y la variable independiente para este caso pues van a ser las unidades producidas. Entonces vamos a las unidades producidas, ¿por qué? Porque el costo total pues dependerá de las unidades producidas. Luego entonces la variable dependiente pues va a ser el costo total y marcamos las unidades de costo total. Le damos a aceptar y luego de nuevo en agregar la otra serie es la serie de ingresos, ¿verdad? Ingresos, ingresos o ingreso, como quieran llamarle. Los valores de la variable X, es decir, la variable independiente, pues igual, ¿verdad? La variable independiente van a ser las unidades vendidas, definitivamente. Y la variable dependiente, pues van a ser los ingresos, ¿verdad? Porque dependen de las unidades producidas, de las unidades vendidas. Entonces vamos a darle a aceptar y luego entonces le damos de nuevo acá a aceptar y ya tenemos nuestras dos rectas en el espacio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. De nuevo vamos a darle clic derecho a una de las series, en este caso a la serie de los costos. Vamos a agregar línea de tendencia y le vamos a decir que nos agregue la línea de tendencia y que nos agregue de una vez la ecuación de esa recta, ¿sí? Luego entonces lo mismo hacemos con la otra recta, ¿verdad? Vamos a darle clic derecho, agregar línea de tendencia y que nos presente la ecuación del gráfico, ¿verdad? Luego entonces vamos a agrandar un poquito la gráfica para que tengamos una visión un poquito más amplia. Y acá tenemos la ecuación del costo total y la ecuación de mis ingresos, ¿sí? Entonces lo vamos a contextualizar siempre. Vamos a colocar esto en una letra un poquito más grande. Y lo vamos a acercar un pelín más para acá. Y en lugar de X, pues le vamos a colocar Q, ¿verdad? Que son las unidades vendidas. Y en lugar de Y, pues le vamos a llamar ingresos con I latina, ¿verdad? Ingresos será igual
a 7 por Q. Ya vamos a hablar qué significa ese 7 y qué significa esta Q. Luego entonces igual acá. Vamos a subirle un poquito. Vamos a ponerle 12 o 14 para que se mire bien. Vamos a cambiar un poquito de lugar para observarla mejor. Y igual acá, ¿verdad? Vamos a cambiar, vamos a poner acá, en lugar de X, vamos a poner Q, que son las unidades producidas. Y en lugar de Y, vamos a ponerle la C mayúscula que representan los costos totales. ¿Sí? Luego entonces vamos a customizar un poquito el diagrama. Vamos a ponerle títulos del eje y títulos del gráfico, ¿verdad? Donde en el título del gráfico pues ponemos punto de equilibrio de empresa. Punto de equilibrio de empresa. El video anterior hicimos el punto de equilibrio de mercado. Y este sería el título punto de equilibrio de empresa. Acá entonces igual vamos a colocar acá que en este eje Y pues van a estar los ingresos o los costos, ¿verdad? Van a estar los ingresos y los costos. Y luego entonces en este otro eje van a estar las unidades producidas y vendidas, que para nuestra carrera vamos a trabajar con el sistema ideal de que lo que se vende es lo que se produce, ¿verdad? Entonces son unidades producidas y vendidas, ¿verdad? Porque entonces acá esta Q representa ya sea las unidades vendidas o en este caso las unidades producidas, que para nuestra carrera pues va a ser exactamente lo mismo. Lo que se produce es lo que se vende, llamado el sistema ideal, ¿verdad? Luego entonces acá observemos que ya tenemos ambas rectas, la de ingresos y la de costos. Y al igual que el video anterior, vamos a determinar qué significa cada uno de los elementos que aparecen acá. Primero, este punto de intersección es el punto que les decía hace un ratito, que es el punto en donde me muestra cuáles van a ser las unidades que se deben de producir y vender para que los ingresos sean iguales a mis costos, es decir, que no represente pérdida, ¿verdad? Que lo que venda alcance lo que me costó producir y que lo que venda a partir de este punto entonces ya representa una ganancia o una utilidad, ¿sí? Por eso es que a esta área se le conoce como área de ganancia y a esta área se le conoce como área de pérdida, ¿sí? Luego entonces ahora veamos las intersecciones con el eje Y. Recordemos que las intersecciones con el eje Y es el punto en Y donde la recta corta al eje Y. En este caso, el ingreso, pues la intersección con el eje Y se da en 0. ¿Por qué? Porque si yo no vendo nada, entonces definitivamente no va a haber ningún ingreso, ¿sí? Por eso es que la intersección con el eje Y de la recta de ingreso siempre va a ser 0. Y en la curva de costos o en la recta de costos, la intersección con el eje Y, ¿verdad? Para este ejemplo se da en 1000 unidades. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que aunque yo no produzca nada, yo tengo costos. Y entonces a estos costos que surgen de que aunque no produzca nada, yo tengo costos, a esos costos se les llama costos fijos, ¿sí? Y entonces ya en videos anteriores hablamos de que eran los costos fijos, ¿verdad? Que eran aquellos costos que aunque yo no produzca, pues tengo que pagarlos. Por ejemplo, lo que les decía en el primer video, que si nosotros tenemos una línea de producción y tenemos nuestra planta de producción ubicada en un lugar donde tenemos que pagar alquiler por ella, entonces, aunque yo no produzca, yo tengo que pagar el alquiler de esa nave industrial. Por lo tanto, ese es un costo fijo, ¿verdad? Porque no depende de cuánto produzca. ¿Estamos?
Entonces, la intersección con el eje Y de la función de costo total representa el costo fijo, que lo podemos observar acá. Recuérdense que en una función lineal este valor que no tiene variable, pues representa el intercepto con el eje Y, ¿sí? Bueno, ahora, analicemos un poquito cada uno de los elementos de ambas rectas. Empecemos con la del ingreso. El ingreso, si se dan cuenta, no tiene intercepto con el eje Y o el intercepto con el eje Y se sabe que es 0, por lo que ya hablamos hace un ratito. Por lo que en esta recta solo aparece la pendiente de ella. Recuérdense que en el video anterior dijimos que era la pendiente de una recta, que era el número que acompaña a la variable independiente, que en este caso es un 7. ¿Y cómo se interpreta? Entonces se interpreta que por cada unidad vendida, el ingreso recibido va a aumentar 7 unidades. Lo que significa que este 7 se puede contextualizar para este ejercicio como el precio unitario, ¿verdad? Porque por cada unidad que se venda, se va a incrementar en 7 unidades monetarias mi ingreso. Entonces, a ese fenómeno se le conoce como precio unitario, ¿sí? Y luego, mi función de costos. Mi función de costos totales, pues ya habíamos hablado en el primer video donde veíamos regresión lineal, que en una función de costo total lineal, pues este representa el intercepto con el eje Y, que representan los costos fijos, y esta pendiente pues representa el grado de cómo impacta la variable dependiente un cambio unitario en la variable independiente. Entonces esto quiere decir que si nosotros aumentamos en una unidad la producción, eso significa que mi costo total va a aumentar 5 unidades monetarias. Entonces eso significa que este 5 representa mi costo variable unitario, ¿sí? Luego, por último, ya para finalizar, valga la redundancia de este video, lo que vamos a hacer es encontrar el punto de equilibrio, es decir, dónde se da esto. Porque acá, pues, no podemos identificar exactamente dónde se da. Entonces, para ello, otra vez vamos a usar nuestra calculadora y vamos a decir que lo que vamos a hacer es otra vez. Voy a igualar, porque el punto de equilibrio se da cuando los ingresos y los costos son los mismos en el equilibrio de empresa, así como en el equilibrio de mercado los precios deben de ser los mismos. Aquí en el punto de equilibrio de empresa los ingresos y los costos deben de alcanzarse, debe decir, son los mismos. Entonces recuérdense que a Q le vamos a llamar X. Entonces digo que 7 veces alfa X deberá de ser igual alfa igual a 5 veces X, ¿verdad? Más 1000. Y luego entonces venimos y decimos Shift Solve. Y luego entonces aquí nos aparece, ¿verdad? Al resolver nos dice que la resolución es que X debe ser igual a 500. Es decir, que el punto de equilibrio se da cuando se producen y se venden 500 unidades, ¿sí? Entonces decimos que el punto de equilibrio se da cuando se producen 500 unidades. En ese momento, si yo produzco y vendo 500 unidades, en ese momento mis ingresos y mis costos son los mismos. Si yo vendo y produzco menos de 500, tengo pérdidas, y si yo produzco y vendo arriba de 500, ya produzco una utilidad o una ganancia. Entonces, en cuestión de dinero, ¿en qué momento se alcanza el equilibrio? ¿Verdad? En el momento en el que los ingresos y los costos son los mismos. Entonces, para ello, yo digo 7 veces 500, entonces son 3500 quetzales. Es decir, que en dinero yo tendría que reunir 3500 quetzales en mi operación de producción y venta para que no tenga pérdidas en esta operación, dado el comportamiento de mis costos y de mis ventas. Y bueno, eso es todo en este video. Espero que te haya gustado. Si es así, pues like y sígame para más videos. Hasta pronto.